Una mirada que no parpadeaba, una voz artificialmente grave y una promesa que iba a cambiar el mundo de la medicina para siempre. Salvar millones de vidas con solo una gota de sangre. A los 30 años, Elizabeth Holmes era la multimillonaria hecha a sí misma más joven del planeta. La próxima Steve Jobs, su empresa, Theranos, valía $9.000 millones. Solo que había un problema. Todo era una maldita mentira. La tecnología no funcionaba. Las máquinas daban diagnósticos falsos y el imperio estaba construido sobre castillos de naipes. Pero, ¿cómo logró engañar a los hombres más poderosos del mundo durante una década sin que nadie notara que el emperador estaba desnudo? Esta es la anatomía del fraude más fascinante de Silicon Valley. Elizabeth nació en 1984 en Washington, D.C. Era una niña ambiciosa, alimentada por las grandes expectativas de sus padres, Christian y Noel Holmes, ya que venía de una familia con una historia ilustre. Sobre todo le llamaba la atención la historia de la familia de su padre, ya que su tatarabuelo fue un inmigrante húngaro que fundó un próspero negocio de levadura, y su éxito lo convirtió en una de las familias más ricas de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Su padre le contaba estas historias de éxito, pero también de fracaso, y cómo poco a poco se fue diluyendo la fortuna familiar. Así que aprendió qué le sucede a las personas que no tienen un propósito en la vida, y cómo esto influye en su carácter y en la calidad de vida de esas personas. En 2002 inició sus estudios de química en la Universidad de Stanford, donde recibió una beca de $3.000 para llevar a cabo su primer proyecto de investigación. En ese momento aparece en la vida de Holmes la figura de uno de sus profesores, el ingeniero químico Shannon Robertson, quien la convence para emplear el dinero en un proyecto en su laboratorio. Robertson quedó impresionado por lo inventiva y decidida que era Elizabeth de llevar a cabo sus ideas. Ahí también conoció a un estudiante de doctorado que trabajaba con Robertson, llamado Chaunak, que a pesar de ser más cauto, se vio arrastrado por el entusiasmo de Elizabeth y Robertson de crear un startup. En 2003, Holmes abandonaría Stanford para fundar la empresa Real Time Cures en California, la cual terminaría convirtiéndose en Theranos. Su objetivo, desarrollar servicios de pruebas de laboratorio mínimamente invasivos. Solo un año después, la compañía terminaría explotando, ahora sí, con el nombre de Theranos, el cual es la combinación de las palabras therapy y diagnosis. En un principio, solo era una pequeña oficina en una zona industrial, en el extremo este de Palo Alto, así que para recaudar dinero aprovechó sus conexiones familiares. Convenció a Tim Draper, un inversionista de riesgo y padre de una de sus amigas de la infancia, para invertir $1 millón. Su nombre era muy conocido en el mundo de los inversionistas y tenía peso, lo cual ayudó a darle credibilidad a su proyecto. También aprovechó a algunos amigos de su padre y a su propia familia para que invirtieran en su proyecto. Su energía jovial, su visión y la pasión con la que hablaba acerca de su proyecto y de cosas que pocos realmente conocían impresionaba a las personas. Lo que prometía parecía tan innovador y que iba a cambiar el mundo que cautivaba a las personas. Su primera idea fue el TheraPatch, el cual era un parche adhesivo que podía extraer sangre sin dolor, atravesando la piel usando microagujas, el cual contenía un microchip que analizaría la sangre y tomaría el control del proceso para determinar la dosis de medicamento que debía suministrar, y le comunicaría toda la información al médico de forma inalámbrica. Pero no todos tragarían ese cuento. En su búsqueda de capital, Elizabeth se reunió con una empresa de capital de riesgo llamada MedVentures. Pero cuando los socios de la empresa empezaron a hacer preguntas demasiado técnicas y a ser más inquisitivos, ya no pudo responder y se fue indignada de la reunión. Hubo más empresas que la rechazaron, pero al final logró recaudar más de $6 millones. Pero conforme iba creciendo el capital, Chaunak, el cofundador, se ponía más nervioso, ya que todo lo que prometía Elizabeth rayaba en la ciencia ficción. Teóricamente podía ser posible, pero aún no había tecnología para lograrlo. Finalmente desecharon esa idea en favor de algo similar a los dispositivos de mano para controlar los niveles de glucosa en sangre. Ella quería que fuera portátil y que midiera muchas más sustancias en sangre que cualquier dispositivo existente. Al final,
lo más factible era un sistema de cartuchos y lectores que combinarían los campos de la microfluídica y la bioquímica. A finales del 2005, la empresa tenía un prototipo, apodado Theranos 1.0, y contaba con más de 20 empleados. Pensaba vender el dispositivo a farmacéuticas como Pfizer, pero los resultados eran inconsistentes. El desafío que tenían los ingenieros para lograr que la máquina funcionara era enorme y cada vez parecía complicarse más. Cada día salían más problemas y los costos aumentaban con cada prueba que se llevaba a cabo, hasta agotar los primeros $6 millones. En una segunda ronda lograron recaudar 9 millones más. Para este punto el ambiente comenzó a torcerse más en Theranos. Se empezó a generar una cultura de secretismo. Todos tenían que rendir cuentas a Elizabeth, pero no se les incentivaba a comunicarse entre ellos, hasta llegar al punto de firmar acuerdos de confidencialidad extremos. En ese entonces había un hombre en la vida de Elizabeth, que aunque aún no se manifestaba en Theranos, influía en las decisiones que ella tomaba. Era pakistaní, 19 años mayor, con una fortuna hecha de la venta de una compañía de internet que había cofundado y quien la había conquistado. Su nombre era Sonny Balwani. Para el 2007 comenzaron la construcción de otro prototipo que consistía en un brazo mecánico con una pipeta fijada a una grúa de caballete que tenía 3 movimientos: derecha, izquierda, adelante y atrás y arriba abajo. Y lo llamaron Edison por todas las veces que lo habían intentado y fallado. Tiempo después, la gran admiración que sentía por Steve Jobs la llevaría a adoptar su look: pantalones y un jersey de cuello alto negros. Para el 2009 se incorporaría Sony como un ejecutivo de alto nivel en Theranos. Desde el principio se involucró en todos los aspectos de la empresa y se hizo omnipresente, implementando una gestión basada en el miedo y la vigilancia. Era arrogante y humillaba a los empleados gritando órdenes por todos lados. Él y Elizabeth se conocieron en un verano en Pekín, asistiendo a un programa de mandarín de Stanford, hasta llegar a convertirse en su mentor y la persona que le enseñaría a hacer negocios. Tiempo después, Elizabeth aprovechó las conexiones que tenía con un joven rico mexicano de Stanford y logró una audiencia con funcionarios del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la agencia que administra el sistema público de salud, y logró que el IMSS aprobara el envío de una docena de lectores Edison a un centro hospitalario en Ciudad de México. Pero el prototipo seguía sin funcionar bien. Era muy sensible a la temperatura y fallaba constantemente, así que el proyecto de México y otros más fueron perdiendo fuerza. En enero del 2010 enviarían un email a Walgreens, donde indicaban que habían desarrollado pequeños dispositivos capaces de realizar cualquier análisis de sangre con tan solo unas gotas extraídas de la yema del dedo, en tiempo real y con un costo muy reducido. 2 meses después, ya estaban viajando a la sede de Walgreens, en Chicago, para hacer una presentación ante ejecutivos, donde algunos de ellos reconocieron el potencial de la tecnología, y tiempo después acordaron llevar a cabo un proyecto piloto, en donde Theranos ubicaría lectores en algunas farmacias entre 30 y 90 a más tardar a mitad del 2011. Todo esto valorado en más de $50 millones, y además se comprometían a prestar a Theranos 25 millones más. Algunos asesores que Walgreens había contratado para asegurarse de que las cosas fueran de acuerdo al plan y que los dispositivos funcionaran tal como decían, habían advertido a la empresa de que Theranos no quería mostrar su tecnología y que había cosas raras en la compañía y todos sus procesos eran muy oscuros, no les permitían el acceso a sus laboratorios. Las señales de alarma estaban ahí y se iban acumulando, pero Walgreens no quiso escuchar, ya que tenía una rivalidad con la compañía CVS, que era más grande que ellos, y el miedo a quedarse fuera de esta gran innovación y que la compañía rival le ganara la jugada, los hizo seguir adelante con el proyecto. Ahora, con Walgreens y otros minoristas a bordo del barco, Theranos tenía el problema de cumplir todo lo que había prometido. Así que Elizabeth contrató a más ingenieros para construir una máquina que cumpliera con las expectativas y por fin dejara de fallar. Y a esta nueva versión la llamaría Minilab. El valor de esta máquina consistiría en la miniaturización de la tecnología del laboratorio ya existente, porque en realidad no estaban inventando nada nuevo. Conforme pasaba el tiempo, la cultura corporativa se volvía cada vez más disfuncional
Elizabeth y Sony consideraban como opositor a cualquier persona que planteara una preocupación o una objeción, y los empleados que persistían eran marginados o despedidos, mientras que los aduladores eran ascendidos. Theranos contaba con decenas de empleados indios, cuyo temor a ser despedido era muy grande, ya que contaban con visados H-1B, que dependían de un empleo continuado en la empresa para la permanencia en el país. Así que el tener un jefe despótico como Sony, que tenía su destino en sus manos, era como padecer un contrato de servidumbre. Debido a todos los problemas que había enfrentado, el proyecto con Walgreens se había estado retrasando durante varios años, por lo que si no se apresuraba, todo podría venirse abajo. Así que ya no había tiempo. Tenían que sacar el producto a las farmacias ya. Y dado que el producto Minilab aún no estaba listo, Elizabeth y Sony decidieron desempolvar el prototipo anterior, es decir, el Edison, y salir al mercado. Y ese fue el engaño fatídico. El 7 de septiembre del 2013, el Wall Street Journal publicaría un artículo favorecedor que coincidía con el lanzamiento de los servicios de análisis de sangre de Theranos en el primer centro de bienestar en Walgreens. Había sido una cobertura muy aduladora de parte de los medios de comunicación, sobre todo para una startup desconocida. Esto fue posible porque Elizabeth tenía varias personas poderosas y de gran reputación a su alrededor, en especial su relación con George Shultz, un estadista que además de diseñar la política exterior del expresidente Reagan, también ejerció como secretario del Trabajo y de Hacienda del expresidente Nixon, quien se unió a la junta directiva en julio del 2011 y era uno de los grandes defensores de Elizabeth. Era una figura muy venerada y apreciada en los círculos políticos y de poder. Con todas estas adulaciones y apoyos que recibía Elizabeth, hubo un momento en que la valoración de Theranos llegó a ser mayor que a la de los unicornios de aquel momento, como lo eran Uber y Spotify. Pero todo estaba basado en mentiras. Los datos de análisis que mostraba Theranos que realizaban sus máquinas en realidad procedían de otros analizadores de sangre comerciales que ellos habían comprado de marcas como Siemens. Continuaban diciendo que eran capaces de realizar decenas de análisis con solo unas gotas de sangre, además de los supuestos logros científicos de Theranos. Uno de los factores más importantes para que la empresa mantuviera credibilidad era su junta directiva, que aparte de Schultz, contaba con Jim Mattis, un general retirado de la Marina de Estados Unidos, el exsecretario de Estado Henry Kissinger, el exsecretario de Defensa William Perry, el expresidente del Comité de Servicio de Armas del Senado Sam Nunn y el exalmirante de la Marina Gary Ruhed, hombre con una excelente reputación, casi mítica, que le daba un sello de legitimidad, lo que hacía que los inversionistas estuvieran más tranquilos al invertir su dinero. El 4 de febrero del 2014, Partner Fund compró más de 5 millones de acciones en Theranos a un precio de $17 por acción. La inversión aportó otros $96 millones a Theranos y la valoró en $9,000 millones, lo cual significaba que Elizabeth, que era propietaria de más de la mitad de la empresa, tenía un patrimonio neto de casi $5,000 millones. Aparecía en las portadas de Fortune y Forbes, entre otros, siendo comparada con Steve Jobs, por cómo vestía y por su visión. Parecía la historia perfecta, una joven brillante de Silicon Valley, con una tecnología secreta y con una misión casi mesiánica, por lo que todos estaban fascinados y cautivados por ella. El mundo creía que Theranos era el futuro de la salud, mientras que por dentro la empresa era un caos de tecnología fallida, resultados de malas decisiones, de una cultura de fraude, de una telaraña de mentiras y de la ambición desmedida de una narcisista que estaba dispuesta a todo. Pero eso estaba a punto de explotar. Para el 2015, un periodista de Wall Street Journal recibió una alerta. Carreyrou habló con un ex empleado, comenzó a revisar documentos internos y habló con médicos que le confirmaron lo que sospechaba. La tecnología de Theranos no funcionaba como afirmaba. Elizabeth y su empresa habían prometido demasiado y acabaron tomando atajos cuando vieron que no podían cumplir. Se dio cuenta que la forma en la que estaba funcionando Theranos era como intentar construir un autobús
mientras conduces ese mismo autobús, alguien va a terminar muerto. Cuando Elizabeth y Sonny sintieron la presión del periodista, respondieron como lo habían hecho siempre, con amenazas, con presiones, con abogados. Pero Carey Ruhr ya había olido sangre y no estaba dispuesto a soltar la presa. Llegaron a pedirle a Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación, que interviniera y parara el artículo que el periodista estaba escribiendo, ya que él es el dueño de la empresa matriz del Wall Street Journal y en ese momento era el mayor inversor en Theranos. Pero el magnate decidió no intervenir y le dijo que confiaba en los editores para manejar el asunto de manera justa. Lo que hizo que Murdoch se convirtiera en el mayor inversor de Theranos fue otra vez el carisma y la visión de la joven, además de las proyecciones financieras que ya le entregó, que hacían ver a la empresa como el negocio del siglo, y el conjunto de inversionistas que ya estaban dentro, como Cox Enterprises, cuyo expresidente era Jim Kennedy, quien era un amigo personal, los Walton de Walmart, Bob Kraft, dueño de los New England Patriots, y hasta el magnate mexicano Carlos Slim. La batalla fue dura entre abogados y amenazas, pero esta vez ya no funcionó, y finalmente el artículo se publicó en la página principal del Wall Street Journal, el jueves 15 de octubre del 2015, cuyo titular era "Las dificultades de una empresa respetada". Sutil, pero demoledor, donde se exponía que Theranos ejecutaba todas sus pruebas, excepto una pequeña parte de ellas, en máquinas convencionales de otras compañías. Exponía las mentiras de las pruebas y planteaba dudas serias sobre la precisión de los dispositivos propios. Y una vez que la narrativa se rompe, no hay forma de reconstruirla. Su equipo legal lanzó una campaña de intimidación, llamadas de abogados, amenazas de demanda, presión sobre las fuentes, y durante un tiempo pareció funcionar. Las acciones no caían y se mantenía el apoyo de los socios, hasta que los reguladores llegaron. En enero del 2016, los reguladores del Centro de los Servicios de Medicare y Medicaid inspeccionaron el laboratorio de Theranos en Newark, California, y lo que encontraron fue devastador. El laboratorio operaba con prácticas que ponían en riesgo la vida de los pacientes. Los procedimientos de calidad eran inadecuados. Los dispositivos de Theranos producían resultados completamente erráticos. También comenzarían a llegar las demandas de sus socios, acusándolos de engañar e incumplir los contratos que habían establecido. Para el 2018, Theranos era oficialmente una empresa en proceso de disolución. La evaluación de $9,000 millones había caído a cero. Los empleados estaban despedidos y los laboratorios cerrados. El 15 de julio, un gran jurado federal de San José, California, hizo una acusación formal contra Elizabeth Holmes y Sonny Balwani. 2 cargos de conspiración para cometer fraude y 9 cargos de fraude electrónico. 11 cargos en total y hasta 20 años de prisión por cada uno. La acusación era brutal. El 31 de agosto del 2021 comenzó el juicio de Elizabeth. Su estrategia estaba fundamentada en 2 argumentos. Primero, que ella creía genuinamente en su tecnología, que se equivocó pero que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie. Y segundo, culpar a Sonny, que la había manipulado y controlado emocionalmente, y que las decisiones más cuestionables las había tomado él. Se presentaba como una víctima. Pero la evidencia electrónica decía otra cosa. Ponía en evidencia el lado más oscuro y narcisista de Elizabeth, donde se veía que ella había tomado esas decisiones. El juicio duró 4 meses y el 3 de enero del 2022, tras 7 días de deliberación, el veredicto fue culpable de conspiración para cometer fraude y fraude electrónico contra inversores. Y así, Elizabeth se convirtió en la primera mujer de Silicon Valley en ser declarada culpable de fraude. Su sentencia, 11 años y 3 meses, y la obligación de pagar 452 millones como restitución junto con Balwani. Y para Sonny fue mayor, 12 años de prisión y 11 meses. Lo más perturbador de la historia es toda la gente poderosa que prefirió no ver lo que estaba pasando y legitimar a Theranos, una empresa construida a base de mentiras. I mean, the first time that
that I went through the process of raising money, I assumed that I was going to have to talk to at least 200 people before I found one who was going to believe in me. So I didn't really care if people were turning me down because I knew I would find someone who did. How do you make people believe in you? How do you make people believe in you?